Hace aproximadamente 35 años se impuso la categoría de género dentro de lo que en algún momento se llamó estudios de la mujer, estudios feministas, los famosos Women's Studies. Pero mucho antes de que esta categoría se institucionalizara como vocabulario teórico, ya nos encontramos con muchísimos avances, muchísima expansión del terreno de los estudios de la mujer, basados sobre todo en el principio de igualdad y el principio de universalidad. Cuando en 1789 la Revolución Francesa declara igualdad e universalidad de derechos para todos, este todos se suponía un todo genérico que incluía varones y mujeres. Esto después en la práctica, en los hechos, no fue así, y este universalismo legal, formal, quedó vaciado de contenido una vez que solamente obtuvieron derechos los varones y dentro de los varones, aquellos varones únicamente con estudios, con cierto patrimonio, con cierto reconocimiento de ciudadanía, etc. Es decir, esto ya nos permite dividir entre aspectos formales, la igualdad ante la ley, la universalidad, y aspectos materiales, es decir, las trabas que de hecho limitan o evitan que ciertos sectores de la población, paradigmáticamente las mujeres, pero también los negros, los pobres, negros entre comillas, etcétera, quedaran excluidos de esta enunciación del universal. Con lo cual, el universal no era tal. Un claro ejemplo de esto en nuestro país es la ley Sáenz Peña, de voto universal, donde el universo que vota son solamente los varones. Es decir, es lo que se llamó un universal masculino o simplemente la exclusión de las mujeres del modelo del universal. A partir, digamos, de este criterio universal igual, es que las mujeres desde la Revolución Francesa y antes en más, reclaman derechos igualitarios. ¿Igualitarios respecto de quién? Igualitarios respecto de los varones porque eran los que más derechos tenían. Entonces, el modelo a emular, el modelo a alcanzar era el de varón clase media o media alta culto, generalmente blanco, porque los negros estaban excluidos. A partir de aquí, casi todos los reclamos, y yo lo estoy centrando en nuestro país, que se hacen desde mediados del siglo XIX en más, se basan en igualdad de educación, igualdad de oportunidades, las famosas igualdades de oportunidades, igualdad de posibilidad de acceso a trabajo, igualdad de remuneración para igual trabajo. Algunas leyes reflejan esto. Por ejemplo, la ley 1420, que no pone impedimento legal, formal, para que las mujeres ingresen a la educación. Sin embargo, en las prácticas les costó muchísimo acceder, sobre todo a la educación universitaria. Entonces nos damos cuenta que si leemos las actas del Congreso femenino de 1910 en festejo del centenario, nos encontramos con que las reivindicaciones fundamentales de las mujeres son igual educación, igual posibilidad de trabajo y en consecuencia igual salario. Estas reivindicaciones van agregadas al derecho al voto, es decir, la ciudadanía plena. No ser ciudadanas de segundo, directamente no ciudadanas por carecer de derechos políticos, de derechos civiles. A partir de la década de los finales de los 70, diría yo, comienza a introducirse, sobre todo en Estados Unidos, no así en Europa, la denominación género. Y la denominación género viene de la mano de una caracterización y una división que ya no es igualdad-diferencia en el sentido en que la veíamos en el modelo universalista anterior, sino que viene de la mano de esta diferencia entre formal material que nombrábamos al principio. Veamos. De hecho, la igualdad no se cumple.
De hecho, hay un montón de impedimentos que tienen que ver todavía con el sexo, hasta ahora lo llamamos sexo, con la clase social, con la etnia a la que se pertenece. Es decir, la estructura social es una estructura excluyente, por lo tanto, la igualdad formal que se pregona no se cumple en los hechos. A partir de aquí comienza a generarse la necesidad de centrarse, y esto viene muy de la mano de la posmodernidad, en lo que son los discursos, los relatos, el aspecto material de la conformación social y de la conformación de los, ahora voy a decir, géneros. Por lo tanto, el género comienza a ser la socialización o la formación cultural, la educación cultural de las personas, y en un comienzo se pensó sobre el sexo. De esta manera, el sexo como lo naturalmente dado, lo biológico, aquello con lo cual venimos, comillas, de nacimiento, y el género como la construcción social, incluyendo preconceptos, paradigmas, estilos, etcétera, que se establecía por sobre el sexo. Esto dio lugar a una analogía muy común en la década de finales de los 60 y los 70, que era: el sexo es a la naturaleza como el género es a la cultura. En consecuencia, en esta analogía se dividía el sexo del género y se suponía que había algo así como un sexo que era modelizado, que era modelado a partir del género como un plus, como una suma, como un más. Poco a poco, y a partir de estudios teóricas, yo estoy pensando en este momento en Teresa de Lauretis, en Caroline Marchand, la noción misma de naturaleza entra en cuestión. Es decir, no es posible acceder a la naturaleza como tal, sino es a partir de algún discurso, de alguna teoría, de alguna manera que implica una mediación entre aquello que llamamos naturaleza y aquello que llamamos cultura. Todo abordaje de la naturaleza siempre va a ser desde un punto de vista necesariamente cultural y situado. En consecuencia, muchas autoras, yo en este momento estoy pensando en Judith Butler, llegan a la conclusión de que ya el concepto mismo de naturaleza es un concepto culturalmente construido. Esto que podríamos llamar este descubrimiento, esta teorización, abre la posibilidad de entender el género independientemente del sexo. Es decir, desvincula el género del sexo, porque ya aquello que llamamos sexo es una construcción cultural. De hecho, estudios antropológicos mostraron que no todas las sociedades clasifican en dos sexos, es decir, dos sexos binarios excluyentes, o se es lo uno o se es lo otro, o se es mujer o se es varón, sino que tienen clasificaciones mucho más complejas, incluso dependientes de un orden muy entramado con la clase social o clases, comillas, de tipo religioso, etc. En consecuencia, comienza a expandirse la noción de género y pasamos de lo que podríamos denominar de la ciudadanía como concepto vacío vinculada al universalismo y a la igualdad, a la identidad como concepto material pleno que tiene que ver con cómo cada quien se identifica a sí mismo, o, dicho más fácilmente, cómo cada quien siente que es respecto de la cuestión de la sexualidad. Esta expansión de la noción de género sobre todo se la debemos a Judith Butler y a sus desarrollos en torno a un concepto que es el concepto de performatividad. El sexo, ella utiliza de manera indistinta sexo y género precisamente para subrayar que ambos dos son constructos culturales. El sexo-género o el género se construye a partir de performance.
ella comienza a trabajar la noción de performance como puesta en escena, digamos, como escenificación de quién es uno respecto de su sexo y de su sexualidad, y de alguna manera retoma una idea bastante arraigada dentro de la filosofía norteamericana, que es la idea de Austin de, lo simplifico muchísimo, decir es hacer. En este caso, el decir yo performo tal sexo, tal sexualidad, implica un género en el cual yo me voy construyendo como tal. Me voy construyendo como mujer, me voy construyendo como varón, me voy construyendo como trans, como bi, etc. Es decir, ya no queda atado a la base biológica supuestamente objetiva y muchas comillas natural, sino que comienza a desarrollarse en torno a la consideración de qué es cada quien, es decir, a partir de una identidad. Una identidad que tiene que ver con la opción sexual, que tiene que ver con cómo se ve en tanto varón, mujer, trans, bi, etcétera, y que tiene que ver con cómo reafirmo sistemáticamente todo el tiempo quién digo que soy. De ahí se derivan todas las leyes de identidad autoasumida como diferentes de las leyes más tradicionales que determinaban el sexo en el lugar de nacimiento, en el momento del nacimiento y, comillas, científicamente, es decir, era el médico quien determinaba el sexo. Este paso de la ciudadanía a la identidad, si volvemos a esta división entre formal y material, lo que hace es de alguna manera horadar algunos espacios dentro del universal material que lo limitaban, que limitaban el universal formal excluyendo. ¿Excluyendo a quiénes? Excluyendo, por ejemplo, a todos los bebés nacidos sin un sexo definido y que, debido a las políticas de, llamémosle, adecuación normal, muchas comillas en normal, en general eran operados con el nombre de operación correctiva. Es decir, eran operaciones que desplazaban la indeterminación sexual de esta criatura a varón y generalmente a mujer, porque es mucho más fácil la operación que convierte en mujer que la potencial posibilidad de una operación que convierte en varón. Entonces, generalmente todos los sexos indefinidos al momento de nacer se trasladaban a identidades, es decir, a cuerpos intervenidos quirúrgicamente para ser convertidos en mujer, con una serie de problemas muy serios, sobre todo a partir de la adolescencia, donde comenzaban muchas veces a aparecer caracteres secundarios de origen masculino que entraban en tensión o en contradicción con lo que era el cuerpo de estas criaturas y de estos jóvenes. Este tipo de dificultades tiene su, llamémosle, su punto culminante en los desarrollos de Judith Butler. Y me detengo unos minutos en ella porque me parece que ha sido fundamental para desarrollar esta área. Su primer libro, que es de 1989, en Argentina se difunde la segunda edición, que es desde 1990, se llama Gender Trouble. Lo digo en inglés porque, en mi mal inglés, porque se traduce como disputas sobre el género. Y yo creo que la palabra disputas sobre el género de alguna manera distorsiona la idea de problemas, es decir, no es una disputa externa sobre el género, sino que el concepto de género, en tanto se mantenía a la época en que escribe Judith Butler de manera binaria y fuertemente vinculada al sexo, tiene problemas. Tienes problemas porque hay una población importante de indefinición sexual de nacimiento, de opción sexual diferenciada, lo que se suelen llamar las minorías sexuales, etcétera, que generan problemas y hacen estallar la clasificación binaria que presupone que el universal humano se agota en dos sexos, varón y mujer. En consecuencia, en Gender Trouble, ella comienza a analizar esta situación y parte de lo que en algún momento se denominó una concepción
una concepción no normativa, es decir, no reconocer que hay una norma, una normalidad. Acá le vienen muy bien todos los trabajos de Foucault, que rechaza la noción de normal, porque la noción de normal tiene implicada una norma sociológica, pero a la vez una prescripción, y al mismo tiempo se torna normativo, se torna prescriptivo, se torna obligación de todos de cumplir esa norma y no poder quedar excluido de ella. En consecuencia, entra en coalición y retoma los estudios Foucaultianos para redefinir la noción de género, y comienza a mostrar todas las dificultades y lo que podríamos llamar los límites de esa definición, como definición que limita. Cuando ella rechaza tanto la noción de sexo normativo como de género normativo, lo hace pensando que constituyen algo así como entramados de cierre de las elecciones de cada quien y no entramados que abran a espacios de libertad de elección. A partir de Gender Travel, donde ella analiza la categoría de género, analiza la categoría de representación y toma de Foucault también la idea de que las sociedades disciplinan los sujetos que luego van a venir a representar, la pregunta es, ¿por qué la sociedad disciplina? La palabra también es de Foucault, socializa, prescribe binarismo. ¿Y por qué excluye sectores de la población que quedan de alguna manera colocados del lado de lo que ella llama lo abyecto? Es decir, todo sujeto normativo, todo sujeto normal, comillas en normal, queda definido por quienes son excluidos de esa normalidad. Es decir, quienes no son considerados normales definen por exclusión el espacio de la normalidad. Cuando ella analiza este espacio es un espacio que ella denomina el más poblado, el más densamente poblado. Es decir, la exclusividad de la normalidad tiene que ver con color de piel, con nivel cultural, con clase social, con opción sexual. Es decir, es un entramado que conforma una abyección, que es la exclusión de los beneficios que sí obtienen quienes cumplen con esos, comillas, requisitos a priori. A partir de este análisis, ella toma la noción de abyecto de Julia Kristeva, a partir de este análisis es que va a tratar de descomponer, de desmontar, si ustedes quieren usar la palabra Foucaultiana, de deconstruir los modos en que se genera esta normalidad y los modos en que esta normalidad excluye.